tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Bueno, este es el sermón número 3, el título le puse La unión con Cristo y el bautismo del genuino cristiano. ¿Está bien? Vamos a leer Romanos capítulo 6 y después de leer vamos a orar. Romanos capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a pedirle auxilio al Señor en oración. Señor, te necesitamos. Necesitamos que vos en este día nos hables, que tu palabra pueda cumplir el propósito para el cual vos la mandaste, Señor. Sabemos que, como dice Hebreos, que tu palabra es más cortante que espada de 2 filos, pero te pedimos que sea una realidad para nosotros. Te pedimos que quebrante nuestro corazón, que corte, Señor, todo lo que tenga que cortar, que nos confronte, que nos lleve a la cruz. Señor, ayúdame a poder expresar con claridad lo que vos pusiste en mi corazón. Ayúdame, Señor, realmente te pido tu auxilio, tu ayuda, y también a mis hermanos, Señor, que puedan entender con su mente y con su corazón también, que esta palabra pueda impactarnos a todos como iglesia en cada parte de nuestra vida, en cada esfera. Vos hagas lo que tengas que hacer. Abrinos los ojos, Señor, dejanos ver tu cruz, dejanos ver el Evangelio, dejarnos verte a vos. Trae salvación para nosotros. Trae salvación. Amén. Bueno, como decía al principio, antes que empezaran a grabar, vamos a seguir con la serie de sermones acerca de la doctrina de la santificación. ¿Sí? Este es el número 3. La unión con Cristo y el bautismo del genuino cristiano. Y siempre que vayamos a ver a cada uno de estos sermones y cada una de estas partes, la pregunta ya está presentada, ¿se acuerdan? ¿Un genuino creyente puede vivir en el pecado, puede practicar en el pecado? ¿Total la gracia abunda? No, como dijimos en el otro sermón, en ninguna manera. ¿Está bien? ¿Me pueden correr el ventilador un poquito para que no huele las hojas, por favor? Gracias. Recordemos que el propósito de esta carta, la carta de los Romanos, es unir a la iglesia de Cristo mediante la sana doctrina.
La sana doctrina une a la Iglesia de Cristo como un pegamento indestructible. ¿Está bien? Y esta sana doctrina, o nuestro sometimiento a la palabra de Dios y a la sana doctrina, debe ser desde el punto de vista teórico, de lo que yo sé, pero también desde el punto de vista práctico, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer, por ejemplo, la doctrina que estamos tocando ahora, la doctrina de la santificación. Aprendimos que en la justificación yo no puedo contribuir con nada, ¿sí? No puedo contribuir con mis obras. Dios me salva, me justifica solamente por la fe. Ahora, en la santificación no alcanza solamente con la fe, sino que yo tengo que colaborar con Dios para cada día parecerme más a Cristo. ¿Está bien? La salvación no está en juego, Dios me justificó, Él me salva sin obras, pero en la santificación yo tengo que colaborar, yo tengo que trabajar con Dios. Eso es lo que la sana doctrina enseña. Ahora, eso yo lo puedo saber a un punto de vista teórico. Yo sé que es así, pero en mi vida práctica no vivo así. Entonces, el sometimiento a la palabra de Dios tiene que ser desde un punto de vista teórico, pero también de un punto de vista práctico. Hay un autor, que no recuerdo el nombre, que decía algo como esto: el menosprecio o rechazo de la santificación en una persona, ministerio o iglesia propicia su caída. Repito, el menosprecio o rechazo de la santificación en una persona, ministerio o iglesia propicia su caída. En el sermón anterior vimos, haciendo un repaso, que un genuino creyente no puede practicar o vivir en el pecado porque ha sido justificado del pecado. Para los papeles de Dios, un genuino creyente ha muerto al pecado. Y los muertos no pueden hacer cosas de vivos. Vimos que en el versículo 2, cuando dice que hemos muerto al pecado, quiere decir que hemos sido justificados del pecado, de la condenación. Esta condenación ya no nos espera. Vimos que cada vez que en la Biblia aparece pecado y muerte, se está refiriendo a la condenación. Entonces, hemos muerto a esa condenación. Vamos a ver, repaso rápido, Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, o sea, Cristo se hizo humano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, o sea, la condenación, y librar a todo lo que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí? Pecamos, fallamos contra Dios, hay una condenación que nos espera, estamos condenados, hay un infierno que nos está guardando. Bueno, para los genuinos creyentes eso ya no es una realidad. Él borró la condenación de la escena. Vimos también que ningún hombre puede justificar a otro hombre. Ningún hombre, por más pastor, por más cura, por más poderoso que se crea, puede declarar salvo a otro. Vimos también que no podemos manipular a las personas haciéndole repetir oraciones y declarándolas salvas de algo que no sabemos. Dios es el único que puede justificar a alguien. Él es el único que puede declarar a alguien muerto al pecado. Él es el único que tiene esa tremenda autoridad. Y en este sermón vamos a ver un tema fabuloso, que fue el tema que vimos el domingo pasado con Sergio, nuestra unión con Cristo. Y hablaba con Sergio y le digo, pero puede ser posible, justo. Y voy a hacer una cosa, le digo, agarra tu sermón y se lo vuelvo a predicar. Él me dice, no, Isaías, yo creo que Dios quiere hablar a la iglesia acerca de este tema. ¿Sí? Y cuando me lo dijo, me conmovió por adentro. Es verdad, Dios es soberano, Él maneja todos los hilos. Nada es casualidad, nada se le escapa de las manos. Y en el sermón de hoy vamos a ver solo la primera partecita del versículo 3. Y en el próximo que me toque, vamos a ver de la segunda parte del versículo 3 hasta el versículo 5. Hoy vamos a ver que un genuino creyente no puede vivir o practicar el pecado porque ha sido unido a Cristo. Todo genuino creyente ha sido unido a Cristo y en ello ha recibido incontables bendiciones espirituales. No se pueden contar, ya lo vimos el domingo pasado.
Entonces vamos a ver hoy qué es lo que quiere decir haber sido unido a Cristo, y en el próximo sermón vamos a ver algunas de esas incontables bendiciones. Vamos a leer el texto. Vamos a leer el 3 al 5 y después voy a repetir la parte de hoy. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y el de hoy es, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ahí nomás. Eso va a ser el texto con el cual hoy Dios va a hablarnos. Ningún genuino creyente puede practicar o vivir en el pecado porque ha sido unido a Cristo. La pregunta es, ¿cómo es que el verdadero o el genuino creyente ha sido unido a Cristo? ¿Cómo sucedió eso? ¿Podemos vivir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Podemos practicarlo? No. El genuino creyente fue unido a Cristo. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo esto llega a ser real para el creyente? Y Sergio dio esta definición del teólogo sistemático Wayne Grudem. Dice, unión con Cristo es una frase que se usa para resumir varias relaciones diferentes entre los creyentes y Cristo, por las que los creyentes reciben todo beneficio de la salvación. Estas relaciones influyen en el hecho de que estamos en Cristo. Cristo está en nosotros. Somos como Cristo y estamos con Cristo. En el plan eterno de Dios, veamos Efesios capítulo 1. Versículo 3 y 4 dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Ven? En Cristo. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios nos escoge en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y fuimos predestinados para ser de Dios, ¿en quién? En Cristo también. Y para que en Cristo seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Miren lo que dice el versículo 11. En Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Todo en Cristo, en Cristo, en Cristo. Y vemos en 2 de Timoteo 2, capítulo 1, versículo 9, el que lo quiere buscar. Dios nos salvó y nos llamó por su propia determinación y debido a la gracia que nos dio en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Todo en Cristo, todo en Cristo, todo en Él. Y hermanos, nosotros no existíamos antes de la fundación del mundo, ¿sí? Pero Dios, sabiendo que íbamos a existir y viendo en el futuro, nos escogió en Cristo. Y ya desde ese momento nos consideró como que íbamos a estar en una relación especial con Él. Y no es que nos escoge y después nos une a Cristo. En el momento que escoge, te une a Cristo. En el momento de la elección, Dios nos consideró pertenecientes a Cristo de una manera especial. Y el ser bautizado es una consecuencia de esta unión que tuvo Dios con vos en la eternidad.
El hecho de que el genuino creyente fue escogido por Dios se muestra y se revela en el bautismo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Ningún creyente puede vivir o practicar el pecado porque ha sido unido a Cristo. Y esto dio como consecuencia el bautismo. Ahora, ¿cómo podemos verlo? Vamos a verlos en dos puntos principales. El número 1 dice: todo genuino creyente es unido a Cristo, por eso es bautizado. ¿Qué entendemos por bautismo? Sí, la palabra griega que se usa y la tienen es baptizo, que da un sentido de sumergido en, inmerso en. Y esto nos da a entender que la ceremonia del bautismo en agua, la forma correcta de hacerla es sumergiendo a la persona. Esa es la forma correcta porque es la forma en la que se representa bien lo que simboliza, que es el creyente está sumergido en Cristo. El creyente está en Cristo y Cristo está en él. No es por aspersión o por ninguna de esas cosas. Obviamente sabemos que es una ceremonia. Y si la persona que va a ser bautizada no puede meterse adentro del agua por problemas de salud y demás, no hay problema. Pero el símbolo, para hacerlo bien, es sumergir a la persona. Después voy a hablar un poco más acerca de esto. La idea es que el creyente está en Cristo y Cristo en él. Y en este texto, aunque nos parezca medio extraño al principio, Pablo está hablando acerca del bautismo en agua. Está hablando acerca del bautismo en agua. Siempre que la palabra de Dios encontramos la palabra bautismo sola, sabemos que está haciendo referencia al bautismo en agua. Cuando hace referencia a otro tipo de bautismo, los autores aclaran: bautismo en el Espíritu Santo, bautismo de fuego. ¿Sí? Para que vean un texto en Mateo, capítulo 3. Versículo 11. Dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, hablando Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, o sea, Cristo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vemos que hay el bautismo del Espíritu Santo, en el cual Dios sella a todos los creyentes, y el bautismo en fuego, que es el bautismo en fuego, la condenación en el infierno. ¿Sí? Bautismo del Espíritu Santo, y otros van a ser bautizados en fuego. Entonces podemos decir con tranquilidad que Romanos 6.3 está hablando acerca del bautismo en agua. La ceremonia de este bautismo simboliza otra cosa, que es la que ahora vamos a ver. Si bien el texto hace referencia al bautismo en agua, sabemos que el creyente no es salvado por Dios cuando pasa por las aguas, sino esa salvación sería por obras. Si yo me bautizo por pasar por la ceremonia de las aguas y por eso soy salvo, es por obras, y sabemos que no es por obras, es por gracia a través de la fe. Veamos Tito. Para los que se les complica buscar, tienen todos los versículos anotados, ¿no? Igual yo sé que lo decimos, igual lo buscan. Tito capítulo 3, versículo 3. Pablo está hablando de nuestra condición antes como cristianos. Dice: pero nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si alguien se salvara por pasar por las aguas, sería por obras. Si alguien se salvara por repetir una oración, sería por obras. Si alguien se salvara por venir a la iglesia,
sería por obras, y no es por obras. Por gracia, dice Efesios 8, sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de ustedes, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y Romanos 11:6, Pablo empieza a hacer como un trabalengua, ¿no? Y dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Entonces no nos salvamos por pasar por las aguas. John MacArthur dice al respecto, la tragedia es que muchos confunden el símbolo del bautismo en agua creyendo que es el medio de la salvación y no su demostración externa. Convertir un símbolo en la realidad de lo que representa equivale a eliminar la realidad, que en este caso es la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo solamente. Es simplemente un símbolo. Ahora, ¿un símbolo de qué? ¿Qué está representando? Es un símbolo de lo que ha pasado por adentro, por así decirlo de alguna manera, de cada genuino creyente. El bautismo en agua representa lo que pasó interiormente. ¿Qué fue lo que sucedió? El genuino creyente ha sido bautizado en el Espíritu Santo. El genuino creyente desde la eternidad fue unido a Cristo y como consecuencia, el momento que escucha el Evangelio, se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo con fe, es sellado con el Espíritu Santo, es bautizado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando un genuino cristiano se está bautizando por aguas, está diciéndole a todo el mundo, a la iglesia, al barrio, a los demonios, está diciendo algo como, Cristo me ha salvado, porque Cristo me unió a Él, Él cambió mi vida, yo fui bautizado con el Espíritu Santo, he renunciado a mi vida como valiosa y ahora solamente lo sigo a Él, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso es lo que está diciendo una persona cuando se bautiza por agua. Está mostrando que interiormente fue bautizada en el Espíritu Santo. Y cabe destacar que una persona puede bautizarse por aguas y estar confundida porque aún no es salva. Puede decidir bautizarse por aguas y aún no haber sido bautizada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿esa persona es salva? No. Si esa persona no fue bautizada por el Espíritu Santo y simplemente pasó por el bautismo de agua, lo único que consiguió es mojarse un poco. Nada más, mojarse un poco y asumir un compromiso que no va a poder cumplir. ¿Qué es lo que usualmente decimos en ese momento? ¿Hasta cuándo vas a servir al Señor? Hasta que Él venga. Entonces esta persona no fue bautizada en el Espíritu Santo, se mojó y no va a poder cumplir con su compromiso. Porque Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Ahora la pregunta es, o lo que tenemos que pensar, si Dios no empezó la buena obra en mí, no se va a terminar. Si fue mi religión, mi cultura, mi familia, o las personas de la iglesia que me hicieron creer algo, y algo empezó, pero Dios no lo empezó, no va a terminar. Porque cuando Dios empieza algo, termina. Él lo termina. Entonces podemos decir, hermanos, que todo creyente, todo genuino creyente es unido a Cristo, entonces es bautizado por el Espíritu Santo en el momento de la conversión, de la verdadera fe y arrepentimiento. Todo creyente. Todo creyente. No existe un verdadero discípulo de Jesús que se ha convertido a Él, que no haya sido bautizado por el Espíritu Santo. ¿Está bien? Veamos ahí, creo que un poco tocamos Efesios. (1, 13 y 14), ya leímos una parte. No, creo que lo leímos. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
todo creyente. Y presten mucha atención en esto. No hay un grupo de creyentes especiales que sí reciben el bautismo del Espíritu Santo y otros no. Eso no existe. Todo genuino creyente es bautizado con el Espíritu Santo. Piensen esto, no se puede recibir a una persona de la Trinidad y a la otra no. Hay lugares donde he escuchado como, bueno, recibí a Cristo y después con el tiempo vas a recibir el Espíritu Santo. Sí, como que vienen por fases, por etapas. No, cuando yo recibo a Cristo, recibo la Trinidad. Recibo al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. A todos. Todo genuino creyente tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando el Señor se junta con sus discípulos y le dice: id y predicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, bautizarlos en nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese bautismo en agua representaba lo que en el interior había pasado. La Trinidad había entrado en el genuino creyente. Romanos 8:9 dice: pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, si yo digo que recibí a Cristo y que no recibí al Espíritu Santo, en realidad no recibí a ninguno. ¿Ven? ¿Ven cómo funciona? Wayne Grudem dice al respecto: debido a que estamos en unión con Cristo, también somos llevados a unión con el Padre y con el Espíritu Santo. Nosotros estamos en el Padre y en el Espíritu Santo. El Padre está en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Somos como el Padre y como el Espíritu Santo. Tenemos comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Está bien? Y este hecho de que ahora nos relacionamos con Dios, con la Trinidad, y que Él está en nosotros, no es una manera que se mezcla, que no podemos entender. No, nos relacionamos con el Padre como ahora nuestro Padre. El Padre de Jesús ahora es nuestro Padre. ¿Ven lo loco que es esto? Ahora el Hijo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ahora el Espíritu Santo tiene el ministerio siempre de revelarnos la palabra de Dios a nuestros ojos espirituales, a nuestro corazón, y siempre llevarnos a Jesucristo. Pero los tres están en nosotros en distintos roles y en distintas funciones. Y hermanos, la pregunta que vos puedes hacerte es: bueno, ¿cómo sé si fui bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Cómo sé? La única evidencia de haber sido bautizado con el Espíritu Santo y así habernos unidos a Cristo en todo genuino creyente es una vida transformada. Es la única evidencia fiel y la que debemos buscar en nosotros y poder ver en aquellos que dicen ser nuestros hermanos. Miren, 2 de Corintios 5:17, ¿se acuerdan lo que dice? En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Una vida transformada. Miren lo que dice Mateo 3, 7 y 8, dice: al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, al bautismo de Jesús, les decía: generación de víboras,
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? La clave está en el 8. Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes conocen a Dios, su vida debe evidenciar eso. Ustedes fueron bautizados con el Espíritu Santo, su vida, hermano, su vida tiene que mostrarlo. No, como me habían enseñado a mí, hablar en lenguas. ¿Cómo sabemos que recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Mirá, ya está diciendo cosas que no se entiende, está hablando en lenguas, entonces esa persona recibió el bautismo del Espíritu Santo. Eso está mal. Que una persona hable en lengua, hermano, no es evidencia de que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Eso no está en la palabra de Dios. Es función de haberlo sacado algunos versículos de contexto, entonces yo saco de contexto los versículos, los desconecto y le hago decir a la Biblia lo que yo quiero decir. La única evidencia verdadera de que has sido bautizado por el Espíritu Santo es una vida transformada, no lo que puedas hacer en un momento de descontrol o de éxtasis. Vamos a ver 1 Corintios para que puedan entender bien lo que es. 1 Corintios 12. Viene hablando de las operaciones del Espíritu Santo y de los dones que Él da. Vamos a leer desde el versículo 11. Dice, pero todas estas cosas, o sea, todos los dones y las cosas que hace, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y ahora empieza a hacer una serie de preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que tiene implícita la respuesta. La respuesta es obvia. Dice, ¿son todos apóstoles? No. ¿No? No. ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todo? No, la respuesta es que no, y en mi caso, como varios de los que están acá, aprendimos que todos en la iglesia tenían que hablar en lenguas, y de esa manera se confirmaba o evidenciaba que la persona había recibido al Espíritu Santo y había recibido el bautismo de Él. Y después esta persona iba a su casa y era un desastre, seguía siendo deshonesto en su trabajo, con sus compañeros, no, pero él venía el domingo a la iglesia y empezaba a gritar lenguas. No es así, hermanos. La única evidencia que debemos procurar ver en nuestras vidas es que hemos sido transformados por Dios, es que hemos sido cambiados por Él. Nada más ni nada menos. Y después en el versículo 31 ahí nomás dice, procurad pues los dones mejores, pero yo os muestro un camino más excelente, dice Pablo. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Todos sabemos. Capítulo que sigue, el amor. Una vida llena de frutos, marcada por el amor de Dios. Eso es lo que muestra que le hemos conocido. Una vida transformada. Y estoy haciendo mucho énfasis, porque yo sé que, por lo menos en mi caso, a veces es más fácil aprender algo de entrada que venir y querer enseñarme algo y sacar algo viejo que yo había aprendido. Por eso es bueno estar siempre en la palabra del Señor, en oración, y que Él vaya renovando nuestro entendimiento. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto,
porque separados de mí, nada podéis hacer. Algunos en su error, enseñando que la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo es las lenguas, pecan, hermano. Pecan y hacen mal. Pecan desconociendo las Escrituras, el poder de Dios, trayendo engaño y frustración al pueblo de Dios. Y les cuento un testimonio mío, no es porque sea súper interesante de mi vida, seguro la de ustedes es más, pero es como Dios trató conmigo. ¿Sí? Yo tenía 13, 14 años y fui a una iglesia y en un momento dijeron, bueno, ahora van a recibir el Espíritu Santo. Y yo era chiquito, me dijeron, vos vení, pasé con muchos nervios y vino una persona y me empezó a orar, ¿no? A orar y me agarraba la cabeza y me desamarreaba y no pasaba nada, no hacía lo que ella quería. Y en un momento me dice, bueno, empezá a repetir conmigo, me dice. Empezá a decir así, hacerlo rápido. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Yo no podía creer. Y le hice caso para salir del paso y dijo, bueno, Isaías fue bautizado con el Espíritu Santo y todos contentos, ¿no? Es más, hay personas dentro de las iglesias que parece que tienen esa franquicia, ¿no? Vos sabés que si te ora esa persona vas a hablar en lengua, ¿no? Pero si te ora otro, no. Miren y uno quería pertenecer, ¿no? ¡Ay, yo quiero hablar! Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. No, hermano, está mal. Todos aquellos que hemos venido a Cristo y lo hemos recibido, hemos sido bautizados con su Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos saber? Porque Él cambió nuestras vidas. Esto también, hermanos, promueve el desorden en la congregación. Si ustedes se fijan en casa, lo tienen ahí, 1 Corintios 14, 26, 28, dice que el don de lenguas no tiene que ser todos gritando así, sino tiene que ser por turnos. 2 o 3 personas que dicen tener una lengua, tienen que hablar. Y si en la iglesia hay alguien que las interprete, bueno, por turnos y de a uno. Por reunión no más de 2 o 3 personas. Y si no hay un intérprete en la iglesia, dice el texto, que el hermano calle y pida en oración que Dios le dé la interpretación y que venga el otro domingo y nos cuente qué es lo que quiere decir. Esto promueve el desorden, hermanos, y no está bien que sea así. Y también, hermanos, alejan la atención sobre Cristo. El ministerio del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo y que nos deleitemos en Él y que lo veamos como lo más hermoso que hay. Pero lo único que promueve esto es decir, ay, yo hablo en lengua, yo tengo algo que aquel no tiene. Yo sé que por ahí muchos que vean este video les parezca muy loco esto, pero es lo que vivimos. Y se llena el corazón de orgullo y la atención la ponemos sobre nosotros mismos y no sobre Cristo. Y no es lo que el Espíritu Santo vino a hacer cuando nos bautiza. El Espíritu Santo no vino a que me mire a mí o que a los demás me miren a mí, sino que los demás miren a Jesucristo. Bueno, yo no estudio mucho la palabra. Bueno, deberías. Estás mintiendo si enseñas esto acerca de Dios y además estás engañando y lastimando al pueblo de Dios. Dios está enojado con vos y como dije, el ministerio del Espíritu Santo es atraer nuestra atención a Cristo, no a nosotros mismos. Él es el importante, no nosotros. Entonces, hermanos, como conclusión podemos decir que todo genuino creyente es unido a Cristo, por ello es bautizado en el Espíritu Santo. Es sellado por Él. Allí Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo habitan y controlan al cristiano, cada uno en su rol, los tres. No entran por etapas o fases diferentes. No existen experiencias extras a la conversión que se necesiten para indicar que ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Solo una vida transformada, caracterizada por frutos de obediencia a Dios. Cada creyente está completo en Cristo y no necesita más nada. No necesitamos más nada. Si crees que necesitas algo más que Cristo, es que en realidad no tenés a Cristo.
Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, cosas tontas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Algo que aprendió de uno y que aprendió de otro y que aprendió de otro, pero que no sale de la palabra de Dios. Porque en Cristo, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tenés a Cristo, estás completo, no necesitas más nada. Dios no entra por fases en tu vida, Él entra todo o no entró nada. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Impresionante estos textos.